ahora sí. Listo. Entonces, el manejo de las displasias, de la displasia de cadera en las displasias epifisiarias. Hay que tener en cuenta que las displasias esqueléticas son raras, van a afectar tanto el hueso como el cartílago, van a tener unas características comunes, bueno, lo son la talla baja, definida pues por dos desviaciones estándar por debajo de la población normal, dentro de los gráficos pues que estemos utilizando, bien sea el de la OMS o de las otras o de las otras tablas que se puedan encontrar en pediatría en el medio. El anismo ya es una talla extremadamente baja, que puede tener pues un tronco corto con una desproporción de la cabeza, del tronco y de las extremidades. En las extremidades cortas se pueden definir como rizomélicas cuando son en la parte proximal, mesomélicas en el segmento intermedio y acromélicas en la parte más distal, y tienen una patogénesis diversa. Entonces son unas afecciones genéticas que van a alterar el cartílago articular, por lo tanto la capacidad para soportar peso, y se van entonces a deformar. Van a tener unas manifestaciones tempranas de fatiga y dolor en región inguinal, además de las rodillas, teniendo en cuenta pues la irradiación por el nervio del obturador. Puede haber deformidad progresiva de las articulaciones y generalmente van a llevar a una artrosis temprana que puede terminar en un reemplazo articular, bien sea de cadera o de rodilla. Entonces, los objetivos: mencionar las principales displasias y los hallazgos en cadera, dilucidar la presentación clínica de cada una. Adicionalmente, pues, definir pues un manejo basado en la evidencia. Entonces, la primera que voy a hablar es la displasia epifisiaria múltiple, que va a afectar entre 2 a 5 por cada 10.000 nacidos vivos. Va a tener un patrón de herencia autosómico dominante. Estos niños van a nacer bien, morfológicamente van a estar muy bien, y más o menos a los 3 4 años consultan por algo varo y talla baja, teniendo en cuenta pues el crecimiento y desarrollo, que se van a empezar entonces a ver alteraciones pondoestaturales. Las facies son normales y la inteligencia también es normal, eh, como lo vemos pues en esta imagen, donde vemos pues el acortamiento de las extremidades, las alteraciones rotacionales angulares, pero una cara es prácticamente normal. Va a afectar a casi todas las epífisis, va a tener un compromiso de las caderas hasta en un 97%. La coxartrosis generalmente va a ser bilateral y simétrica entre la tercera década de la vida, y a pesar de manejo precoz, según algunos textos, la mayoría terminarán en prótesis. Pero hay unos estudios retrospectivos que muestran unas displasias epifisiarias múltiples con un seguimiento de 3,5 a 17 años, y hay unas caderas que son asintomáticas sin ningún riesgo, o sin ningún hallazgo de artrosis, y el paciente pues realizando todas las actividades de la vida normal. Entonces, ese desarrollo de las caderas es heterogéneo, primero pues por las epífisis aplanadas y fragmentadas con o sin displasia acetabular que podemos encontrar en esta patología, o epífisis menos aplanadas con acetábulo normal. Eso depende pues de cómo se desarrolle la enfermedad en cada paciente. Eso sí, dentro de un diagnóstico más precoz, y eso lo vamos a ver generalmente en casi todas las displasias epifisiarias, va a haber un retraso de la aparición de las epífisis, y puede cursar también con una coxa magna, valga o breva. El diagnóstico se va a hacer por los criterios de Gucci, que consta pues de alteración en más de 2 epífisis de articulaciones distintas, con una columna normal o con mínimos cambios en la misma, porque si no ya sería una displasia espondiloepifisiaria. La otra es la displasia de Leri-Weill, también llamada discondrosteosis, que es una displasia esquelética que se va a caracterizar por una talla baja marcada, con una deformidad en miembros superiores que también pues, lo hace algo patognomónico, que es una deformidad de Madelung, que aparece más que todo en la pubertad, y va a haber un acortamiento mesomélico de las extremidades. La prevalencia es desconocida. Eh, la expresión es variable, va a ser más marcada los cambios clínicos en las mujeres que en los hombres. En los hombres van a tener pues un patrón atlético, pero con una hipertrofia muscular. La inteligencia en estos casos va a estar normal, y la herencia va a ser pseudoautosómica dominante. Se da pues por una mutación heterocigota en los cromosomas sexuales, generalmente en un 70%, con deleciones en el SHOX y deleciones en el PAR1.
diagnósticos diferenciales de estos pacientes del síndrome de Turner, pero ya casi pueden cursar con algo de retraso mental y la monosomía distal del pedazo corto del cromosoma X. Los estudios que se van a realizar en estos pacientes va a ser pues, en el crecimiento y el desarrollo pues, en los planes de PIP, las tablas pontoestaturales, donde van a estar pues, dos desviaciones estándar por debajo de la población normal. En los rayos X de muñeca se recomienda que sean anuales hasta los 18 meses, perdón, repitiéndolos cada 6 o 12 meses, depende de la progresión de la deformidad en miembros superiores e inferiores. Hay que evaluar pues, la edad, la severidad de los síntomas y la deformidad, y se van a individualizar los procedimientos quirúrgicos. Generalmente entonces en estos pacientes van a requerir, pues para evitar más deformidad de los miembros superiores, algunas intervenciones, y en las caderas depende de la sintomatología de los mismos, ya que generalmente a comparación de las displasias espondilopipiciarias, estos no terminan tanto en una artrosis de cadera. Entonces esto es una radiografía de una deformidad, pues un pseudomadelung de un paciente que tiene un Lerry-Well, y acá pues vemos los cambios en la cadera, donde hay unas epífisis aplanadas con unos cuellos cortos y también pues con una configuración magna. No hay una clara displasia acetabular, sin embargo los pacientes sí se pueden tornar sintomáticos, depende de los cambios y la progresión de estos cambios, valga la redundancia, en las caderas. El tratamiento va a ser entonces enfocado con la hormona de crecimiento, el GnRHA para prevenir la pausa de crecimiento pues inducido por estrógeno en los miembros superiores, férulas de mano. Se puede hacer también fisiolisis, fisiodesis, fijadores externos o osteotomías. Esta deformidad pues del Lerry-Well, entonces el Madelung es asociado pues con esta discondrosteocitosis. Va a estar dado por el ligamento de Vicker, que va a crear una restricción de la fisis volar radial y va a aumentar la inclinación radial, también incrementando el tilt volar. Va a haber una subsidencia del semilunar, una forma de arriba hacia abajo de triángulo, y el tratamiento va a depender pues de la edad, síntomas y grado de deformidad. Normalmente se va a presentar entonces entre los 8 y 14 años. Al inicio va a ser, pues desde el inicio va a ser sintomático, y con el tiempo tienden a generar dolor, limitación funcional y alteración en la fuerza. Los resultados funcionales van a ser variables, pues depende de la presentación y la evolución individual de los tratamientos. Entonces, si son síntomas leves asociados pues, a Lerry-Well, valga la redundancia, se observa seriado con rayos X. Los síntomas moderados a severos, entonces se hace la liberación del ligamento, epifisiolisis radial más epifisiolisis ulnar y osteotomía copuliforme. En la cirugía va a ser pues, mayor en los niños, va a ser indicada en los niños mayores de 10 años con una deformidad severa o que tenga síntomas de dolor o disminución de la fuerza. Otra de las displasias importantes a tratar en esta charla es la displasia de Meyer. Tener en cuenta que este es el principal diagnóstico diferencial del Leckalbe-Perkins. Eso va a ser una afección única de las cabezas femorales, que puede ser un bilateral entre un 50 hasta un 59% de manera sincrónica. Generalmente estos pacientes no van a tener ningún tipo de dolor. La progresión a artrosis es casi nula. Sin embargo ha habido pues, reportes de casos, pero ahí es donde nos tenemos que preguntar si de verdad esos reportes de casos donde mencionaban artrosis de cadera, en verdad si eran Meyer o si eran Leckalbe-Perkins. Entonces una displasia epifisiaria múltiple que es muy leve, donde va a haber una alteración en las proteínas de la matriz de colágeno. Por lo tanto, el cartílago va a ser un poco más endeble y va a tender pues, a deformarse, como lo vemos entonces en la imagen, donde en la cadera derecha se ve la displasia de Meyer y en la cadera izquierda se ve una cadera normal. Hay una teoría isquémica, una teoría vascular, una teoría mecánica, una teoría congénita. Sin embargo, no están avaladas en los estudios, simplemente son hipótesis. Lo que sí se sabe es del buen pronóstico de este tipo de patología. En los hallazgos de los rayos X, entonces también se va a ver un retraso en la osificación, también se puede ver fragmentación y cambios quísticos o císticos en la cabeza femoral. Lo que no se va a encontrar es una fragmentación de alto nivel con una subluxación, fracturas subcondrales y colapso de la cabeza. El cuadro clínico entonces va a ser dolor y cojera cuando se está sospechando pues, o se quiere diferenciar de un Calvé-Pertes. Sin embargo, la mayoría son asintomáticos.
disminución de los arcos de movimiento no es tan común, se da generalmente entre los 1 y los 3 años de edad, y la resolución radiográfica se da al sexto año de edad, quedando unas caderas completamente normales, sin ningún tipo de hallazgo radiológico que puedan hacer sospechar eh, que hubo pues algún tipo de Leckalbe-Perthes. Por lo tanto, en la displasia de Meyer, en muchas de las ocasiones puede ser o se hace pues el diagnóstico de manera retrospectiva ya cuando hay muchas de los cambios en la radiografía, y raramente va a requerir tratamiento quirúrgico. Pongo raramente pues porque, como se los mencioné, pues hay unos reportes de caso, pero probablemente hayan sido Perthes que se confundieron con una displasia de Meyer. La condroplasia pues, es la forma más común de enanismo, que se va a presentar entre 1 a 4,5 por cada 30.000 nacidos vivos. Van a encontrarse varios cambios anatómicos, pues, una frente prominente, también pues con cambios en craniofaciales, con acortamiento de las extremidades, una hiperlordosis, una hiperlaxitud, alteraciones en las caderas, alteraciones angulares en los miembros inferiores. Es una enfermedad autosómica dominante donde va a haber una alteración en el FGFR3, que esto lo que va a hacer es inhibir la diferenciación de los condrocitos, alterando pues también el colágeno tipo 2. Va a haber cambios y alteraciones en la osificación endocondral, y generalmente entonces vamos a encontrar cambios rizomélicos con estatura baja, frente pronunciada, genovaro, displasia acetabular. Y acá es muy importante tener en cuenta que en estos sí hay un componente de displasia acetabular, ya que hay unos techos planos. El tratamiento, pues, va a ser estos pacientes, muchos sí van a terminar tanto en prótesis de cadera como en prótesis de rodilla. Cuando se presentan luxaciones de la cadera displásicas en un paciente con enanismo o acondroplasia, en ocasiones requieren unas osteotomías femorales de acortamiento, el uso de vástagos para displásica, y no es clara la supervivencia de los implantes en este grupo, pues teniendo en cuenta la incidencia tan baja y los pocos estudios que hay de lo mismo. Entonces, ¿por qué van a doler las caderas en estas displasias epifisiarias? Se va a dar entonces por fracturas avulsivas de la cabeza femoral, donde también pues, puede ser está insertada, lesiones osteocondrales en zona de carga, cuerpos libres intraarticulares, la condromalacia o las lesiones laborales, pues también secundarias a un pinzamiento tipo CAM. Entonces, en estos dos artículos quizás son los que más hablan de el trato diagnóstico de esas caderas en displasias esqueléticas. Entonces, ¿qué se habla de las caderas? En pacientes acondroplásicos rara vez se va a ver afectadas las epífisis, y va a ser más común la displasia de la cadera en desarrollo, y muchos de estos pacientes van a requerir prótesis. En otro tipo de displasia, que es la distrófica, se van a encontrar entonces más contracturas en flexión de la cadera, deformidad epifisiaria por esas alteraciones de las fuerzas musculares, va a haber una displasia progresiva, y estos van a requerir un reemplazo articular de cadera. La displasia espondiloepifisiaria congénita, entonces lo que se van a encontrar son las cosas varas que van a requerir osteotomías valguizantes. También se puede encontrar subluxación, y hay que evaluar pues con parámetros de cadera normales para ver si requieren osteotomías pélvicas femorales o ambas. Entonces, en estos pacientes de las displasias espondiloepifisiarias, quizás es donde los manejos COSES de los 10 años pueden impactar el pronóstico de los pacientes, no comparándolos uno a uno con los pacientes normales con una displasia de cadera sin alguna alteración esquelética, pero sí en estos se puede impactar en algo el pronóstico de las mismas. La pseudoacondroplasia, se puede encontrar entonces una subluxación. Cuando se encuentra una subluxación siempre hay que buscar un valgo de la rodilla primario. Generalmente acá lo que se van a hacer son aumentaciones en el techo, osteotomías tipo Shelf o tipo Chiari,
también se pueden hacer pues estas osteotomías pélvicas, sin embargo no están tan estudiadas como las tectoplastias y generalmente van a terminar en artrosis y en un reemplazo protésico de cadera. Entonces en este grupo lo que se deben hacer los procedimientos van a ser pensando en un soporte estructural para una futura prótesis, no para modificar el pronóstico de estos pacientes en cuestiones de artrosis. En la displasia de Meyer, como los mencioné, entonces rara vez va a requerir cirugía, el diagnóstico diferencial es PERTES y la displasia epifisiaria múltiple, y las radiografías entonces se van a normalizar entre los 6 y los 8 años y los pacientes van a ser asintomáticos, por lo tanto no se requieren cirugías de contención, van a tener una buena morfología al final del seguimiento y no van a requerir pues ningún tipo de reemplazo protésico. En los pacientes con Leri-Weill, el compromiso de las caderas no es común, pero aunque no sea común cuando se presenta, sí pueden ser sintomáticas y pueden requerir un reemplazo protésico. Pero hay que prestar más atención a la deformidad de Madelung. El futuro de las caderas en displasia epifisiaria, entonces la mayoría que son sintomáticas van a terminar en una prótesis en la vida adulta, entre la cuarta y la quinta década de la vida. Algunos lo pueden presentar pues desde la tercera. Tras un tratamiento conservador de estas displasias epifisiarias, el ángulo centro-borde y el descubrimiento son los que más cambiaron con tendencia a la mejoría, siendo con una P estadísticamente significativa, el ángulo cervicodiafisiario normal al final del seguimiento en las displasias epifisiarias que no tienen pues tanto compromiso de las caderas, como se los mencioné previamente. El índice acetabular pues también mejoró con una P estadísticamente significativa. La clasificación de Stulberg va a ser menos severa con el paso de los años en estas displasias epifisiarias cuando no se encuentra ningún tipo de sintomatología, y el Harris-Hip score aumentó con una P estadísticamente significativa, pues que no es estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué se recomienda dentro de la literatura? Teniendo en cuenta que no hay unos estudios prospectivos o aleatorizados, sino que casi todos son series de casos nivel 4. Entonces, en pacientes que son asintomáticos, que tienen hallazgos radiológicos de displasia epifisiaria, va a ser entonces un control del peso, terapia física para conservar los arcos de movimiento, limitar el estrés sobre la cadera y evitar pues los deportes de contacto, las actividades que generen un microtrauma constante sobre las mismas. En pacientes sintomáticos, entonces se recomienda deambular con muletas por periodos cortos. También se puede hacer unas hospitalizaciones cortas o ambulatorias pues, de reposo en cama con tracción de tejidos blandos para evitar el colapso de esas epífisis en los pacientes sintomáticos refractarios a medidas conservadoras con deformidades acetabular o femorales severas, como son la subluxación, la luxación o coxas valgas. Se pueden hacer pues osteotomías. Y ya cuando están haciendo algún tipo de pues de luxación o subluxación, también entonces está indicado hacer las osteotomías tipo Chiari o tipo Shell. Hay que resaltar que no hay evidencia que el tratamiento quirúrgico sea superior al manejo conservador, pero quizás lo que sí va a impactar es en la parte estructural y morfológica de estos acetábulos, para ya después, en caso de requerirlo, una prótesis sea un poco más fácil técnicamente pues para el cirujano. Entonces recordar pues eh, estas tectoplastias, como lo es el shell, lo que se toma pues es un injerto o un pedazo pues de la tabla del ilíaco. Se hace pues un orificio en la parte superior del acetábulo y después esto se sutura. Se le pueden poner injertos pues de todas las variantes que hay, pero lo que se hace pues es aumentar la cobertura de esa cabeza pues por medio de un sitio donante de la cresta ilíaca. Y por el otro lado tenemos la osteotomía tipo Chiari, que ha tenido pues muy buenos resultados para esas cabezas descubiertas, también pues mejorando la biomecánica de la cadera, inclusive pues mejorando el tren del emburo. Entonces, como conclusiones, hay poca bibliografía, son unas entidades de presentación poco frecuentes, no se pueden utilizar los mismos parámetros para toma de decisiones como en la displasia de la cadera en desarrollo.
los procedimientos quirúrgicos raramente van a ser recomendados, solamente en estos pacientes que tienen unas caderas muy sintomáticas, no centrarse tanto en la radiografía, sino en los síntomas de los pacientes. Y cuando se van a realizar estos procedimientos quirúrgicos, hay que pensar en la prótesis y por lo tanto esos procedimientos pues, de salvamento quizás sean unas medidas más heroicas y debemos entonces ser un poco más minimalistas y darle pues un sustrato más a la prótesis que pueden tener. Y el futuro que les esperan estas caderas sintomáticas en reemplazo a articular, que pues ya se lo dejaremos entonces a los protecistas. Muchísimas gracias. Bueno, Esteban, tengo como muchas preguntas para hacerte. Lo Listo. primero es que pasaste muy rápido el estudio donde decía que era lo que le dolía a las caderas y yo quisiera que te devolvieras allá y nos mostraras porque yo no alcancé realmente a ver qué era lo que concluía el estudio. Dos artículos que presentaste como a mitad de la conferencia. Entonces yo me quedé sin saber el anterior, eh, uno y no, para adelante, ese y el que sigue, esos dos artículos pasaste muy rápido, puedes devolverte al anterior y devolverte al anterior, eso. ¿Todavía hay grabación? No, no me alcancé a dar cuenta pues de qué era lo que